Aumentan las remesas a México de los connacionales que viven en Estados Unidos. Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano, llegó a nuestro país. Hoy se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto y con los cancilleres de México y Canadá. Las leyes mexicanas no permiten que agentes estadounidenses viajen armados en vuelos comerciales, asegura el secretario de Comunicaciones y Transportes. La SEP anuncia que en el próximo ciclo escolar se van a distribuir libros de texto en 22 lenguas indígenas. La cuarta licitación de la ronda 2.4 de aguas profundas fue todo un éxito, destaca el diario británico Financial Times. El secretario de Gobernación presenta los primeros avances del operativo de seguridad desplegado en 5 ciudades. Se ha logrado la detención de 31 personas relacionadas con la comisión de diversos delitos. El presidente Peña Nieto informó que se han reconstruido más de 26,000 viviendas de 170,000 afectados por el sismo. Hoy podemos afirmar que a 5 meses de distancia, de las 170,000 viviendas afectadas, 26,000 prácticamente se han reconstruido ya. La CESOL, la PGR y la Secretaría de la Función Pública blindan los programas sociales rumbo a las elecciones. Estamos obligados a cuidar estos avances democráticos y de ahí la importancia de los esfuerzos que estamos realizando para que el proceso electoral 2018 sea un proceso ejemplar. El PRI denuncia al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el presunto uso indebido de recursos públicos para hacer campaña electoral. Se suicidó Fidel Castro Díaz Balart, hijo mayor del expresidente de Cuba. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 10 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. Y especialmente hoy, que ya por fin nos cayó el viernes. Te saludo con gusto, Omar Cepeda. Muy buenos días, Pati. Así es un placer saludarte esta mañana de viernes 2 de febrero del 2018. Son las 6:32. Estamos listos para cerrar la semana con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Durante 2017 se enviaron al país poco más de 28,770 millones de dólares. Todo esto por las remesas. La cantidad de dinero pues corresponde principalmente a lo que envían nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos. Esta cifra no tiene precedentes desde que existe registro, según destacó el Banco de México. El monto representa 6.6% más que en 2016. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el flujo de las remesas alcanza, como le digo, estos registros históricos. Los connacionales que viven especialmente o trabajan en los Estados Unidos enviaron en promedio $308, 4.46% mayor a lo que transfirieron en 2016. Así es, hay más dólares ya en nuestro país, hay más flujo de dólares y eso beneficia en varios sectores. En otros asuntos, ayer llegó a la Ciudad de México el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson. Fue recibido por la embajadora Roberta Jacobson y por Juan Carlos Mendoza Sánchez, director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El secretario Tillerson se reunió en privado con funcionarios de alto nivel de México en la residencia de la embajadora Jacobson. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto lo recibirá en la residencia oficial de Los Pinos. Por supuesto, toda la información el lunes se la tendremos. Antes, se entrevistará con el canciller Luis Videgaray y con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Al término, se espera un mensaje a los medios de comunicación. También está en nuestro país la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. Ya se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el propósito de dar seguimiento a la visita oficial que hizo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México en octubre. Dialogaron sobre la modernización del Telecán, la cooperación con Centroamérica y el diálogo estratégico de alto nivel. Coincidieron en reforzar los lazos que nos unen y acordaron continuar trabajando por el desarrollo, la paz y la prosperidad de nuestra región.
Y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que es ilegal la propuesta de que agentes federales de Estados Unidos armados viajen en vuelos comerciales. Legalmente está prohibido. Legalmente no puede ser. Si la ley se cambia es otra cosa, pero hoy está prohibido por ley. No puede hoy nadie viajar en un avión con armas. Siguiente. También dijo que se espera que este año se cuente con 110,000 sitios de México conectado para llevar el Internet a todos los ciudadanos. Recordó que la empresa global Cisco manifestó su interés por participar en este programa. Están muy interesados en ver cómo a través de la empresa pueden participar de una manera sin costo para el país, incrementando los puntos México conectados. Son 101,000 al momento, yo creo que con ellos podemos lograr algún efecto de incrementarse a 108,000 sitios y yo estoy tratando de ver también cómo podemos aumentar más. La idea, yo espero y aspiro llegar a 110,000 sitios en este año. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, recibió al vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, para la revisión y modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y el bloque europeo. En ese contexto, la Secretaría de Agricultura, junto con la Embajada de Bélgica en México, busca también fortalecer el comercio agroalimentario entre los dos países. El embajador de Bélgica, Antoine Ebrard, aseguró que México es clave en el intercambio comercial. El diario británico Financial Times destacó que con la adjudicación de 19 de los 29 contratos para aguas profundas de la ronda 2.4 licitados, México aseguró casi 100,000 millones de dólares en inversiones, en la que es considerada su oferta petrolera más exitosa hasta ahora. Afirmó que la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell se posicionó como el mayor ofertante en la exploración de aguas profundas del Golfo de México. Asimismo, apuntó que México podría duplicar su producción actual, ya que se generarían inversiones por 93,000 millones de dólares. El director de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera, dijo que esta licitación blinda el futuro petrolero de nuestro país. Es la magnitud de lo que significa esta ronda. Dijo que entre más compañías reconozcan la riqueza de México, más gente invierte y aumenta la probabilidad de encontrar petróleo. Dijo que ahora se van a acelerar los trabajos para conocer el subsuelo y esto va a permitir que en el mediano y largo plazo sea factible mantener e incrementar la producción del crudo. Y en Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Hospital General de Izúcar de Matamoros, afectado por el sismo de septiembre. Habló de los avances en la reconstrucción. Hoy podemos afirmar que a 5 meses de distancia, de las 170,000 viviendas afectadas, 26,000 prácticamente se han reconstruido ya. Y nos falta todavía mucho por hacer, tramo por andar. A partir de lo que ya he descrito aquí, en lo que ha significado a este reto y esta realidad que hemos tenido que vivir. Mencionó que en materia educativa se instalaron más de 3,000 planteles provisionales. Hemos acelerado el paso para la reconstrucción de más de 16,000 escuelas que tuvieron diversos daños entre totales y parciales, pero prácticamente más del 96-97% de la población estudiantil ya ha podido regresar a las escuelas o está en instalaciones que temporalmente se habilitaron para que pudieran continuar sus estudios. También el presidente dijo que 95% de las familias afectadas ya recibió la tarjeta electrónica de apoyo a los damnificados. El otro ha sido porque en muchos casos hubo errores en la captura o las familias ya no están, que resultaron afectadas, recibieron el nombre del dueño de la vivienda y no necesariamente de quien vivía en la vivienda, y en muchos casos hemos encontrado que el dueño de esa vivienda pues no está o ya no radica en el lugar. Por cierto, también se reunió con la red de mujeres vigilantes allá en Puebla. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Pati. El próximo ciclo escolar se van a distribuir libros de texto en 22 lenguas indígenas, en el contexto de equidad, pero sobre todo de inclusión
del nuevo modelo educativo. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, visitó el colegio alemán Alexander von Humboldt, donde se reunió con estudiantes. Ahí realizaron un debate sobre la importancia de la multiculturalidad. Tenemos una gran riqueza lingüística aquí en México y pues los indígenas pues también pues merecen hablar sus idiomas, pues también con la educación que pues sí es importante que aquí en México sea bicultural. Serían las oportunidades, tanto educativas como sociales, que atraen a una persona que domina más de una lengua. Se tienen mejores oportunidades laborales. En ese sentido, el secretario de Educación anunció que en el próximo ciclo escolar se distribuirán libros de textos en 22 lenguas indígenas en el contexto de equidad e inclusión del nuevo modelo educativo. Nuestra meta es que esos chicos que van a estudiar con estos libros de texto en sus lenguas originarias, en lenguas indígenas, sean también diestros en español y en inglés, y que el día de mañana lleguen a ser, como alguien lo dijo aquí, bilingües o trilingües. Los dota de la herramienta para ser en la práctica multiculturales. El mundo es demasiado diverso en ese sentido. Destacó además el nivel de cooperación entre México y Alemania e indicó que debe crecer el modelo dual mexicano basado en el modelo alemán para formar recursos humanos de calidad. La idea es que el modelo siga creciendo. Nosotros es un modelo que nosotros le apostamos muchísimo porque, por un lado, la economía mexicana se ha ido volviendo cada vez más diversa. De hecho, nos abre una avenida cada vez más importante para seguir potenciando algunos de los subsistemas de media superior. Por ejemplo, el caso de CONALEP y otros, ¿no?, que permite justamente esa combinación virtuosa. El titular de la SEP indicó que la transformación educativa debe continuar con tenacidad para dotar de mejores herramientas a niños, niñas y jóvenes para su proyecto formativo y vida personal, por lo que los resultados se verán reflejados en por lo menos 2 generaciones. Para México al Día, Jacqueline López Art. Pues está importantísima esta postura, esta medida de incluir las lenguas indígenas precisamente en el modelo educativo y, por supuesto, generar una profundidad en esto que es nuestra diversidad cultural, nuestras lenguas indígenas, por supuesto, nuestros indígenas. No, y sobre todo el punto clave de esto es la inclusión, ¿no? Todos los mexicanos tienen derecho, especialmente, bueno, todos los niños, a estar incluidos en las diferentes etnias que hay en este país. La inclusión como uno de los ejes centrales del modelo educativo. Así es, Pati, gracias. Y las secretarías de Educación y Desarrollo Social y el sistema DIF nacional firmaron 2 acuerdos en materia de educación inicial para que los niños que asisten a estancias infantiles puedan acreditar ahí el primer grado de preescolar. Con esto se beneficiará a cerca de 330,000 niños y niñas de todo el país. También el DIF capacitará a padres de familia y trabajadores de los comedores de las escuelas de tiempo completo para la preparación de desayunos y comidas. El acompañamiento activo de las mamás puede ser un factor que haga la diferencia muy positiva en el entendido, en la comprensión de que ese primer año de preescolar, a esa edad, los 3 años, puede tener una rentabilidad enorme para sus hijos en los siguientes trayectos formativos. Sus papás y mamás pueden estar seguros que el tiempo que pasan las niñas y los niños en las estancias infantiles de la Sedesol les ayuda a tener un mejor presente y a sentar las bases para un mejor futuro. El DIF tendrá el privilegio de capacitar a las responsables de las estancias infantiles Sedesol DIF, a quienes agradecemos profundamente su presencia el día de hoy, para que nuestras niñas y nuestros niños de entre 4 y 5 años no se atrasen en su ingreso a la educación básica. En Chihuahua, Ricardo Anaya, precandidato de la Coalición por México al Frente, se reunió con estudiantes de la Universidad La Salle. Aseguró que el cambio que el país necesita es con visión de futuro y con apuesta a la educación, tecnología y oportunidades de empleo. Lo que tenemos que hacer es pasar de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento. Necesitamos dejar atrás esos modelos educativos acartonados que no preparan al joven para un mundo cambiante y transitar, como lo ha hecho de manera impecable La Salle, hacia modelos flexibles, adaptables a los cambios tecnológicos, con
con participación de la sociedad civil y de las empresas. Más tarde, Anaya asistió al primer informe del gobernador Javier Corral. Hoy el precandidato va a tener un encuentro con simpatizantes en Puebla. Por su parte, el precandidato del PRI, José Antonio Meade, se reunió en Culiacán, Sinaloa, con cientos de militantes a quienes reiteró su compromiso con las mujeres. Dijo que una de sus prioridades será hacer equipo con este sector de la población para apoyar su desarrollo, empoderarlas y que nunca más sean víctimas de la discriminación y la violencia. Vamos a trabajar con ellas para que en México haya una cultura de respeto. Respeto que empiece en el hogar, respeto que continúe en las calles, en las escuelas, respeto que continúe en los centros laborales. En México habrá cero tolerancia con quien le falte el respeto a una mujer. Hoy, José Antonio Meade encabezará el 7º foro de puntos de encuentro por un campo próspero en el estado de Jalisco. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó a 5 nuevos integrantes de su equipo de precampaña, a quienes comisionó para organizar una estructura de defensa del voto en las elecciones de julio. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal fueron nombrados coordinadores de campaña. Además, al equipo se integran Julio Scherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Berta Luján. Este equipo cuenta con toda nuestra confianza y estoy seguro que van a representarnos con lealtad, con rectitud y con eficacia. Los 5 tienen amplia experiencia política y sobre todo profundas convicciones democráticas. Hoy Andrés Manuel López Obrador estará en Puebla, donde visitará los municipios de Pahuatlán del Valle, Jicotepec, Oxinotepec y Chignahuapan, allá, como le digo, en Puebla. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. En el frente de los aspirantes independientes a la presidencia, Pedro Ferriz de Con estuvo en Veracruz, donde platicó con jóvenes de la Universidad Cristóbal Colón. Habló sobre la revolución del intelecto, un movimiento que surgió en 2011, donde los ciudadanos proponen soluciones a diferentes problemas que aquejan al país. Armando Ríos Peter informó que ya solo le faltan 2 estados para cumplir con el requisito de la distribución de firmas que exige el INE y reiteró que es necesaria la creación de una plataforma común entre independientes. Mientras tanto, Margarita Zavala continuó con su captación de apoyos en el estado de San Luis Potosí. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y María de Jesús Patricio Martínez Marichuy no tuvieron actividades públicas. El Instituto Nacional Electoral podría negar la candidatura independiente a diputado federal a 23 aspirantes por inconsistencias en sus firmas de respaldo. Los 23 aspirantes referidos, 17 no cumplieron, principalmente por la simulación de credenciales para votar, y en 6 casos se detectaron inconsistencias vinculadas a fotocopias o documentos inválidos. El Consejo General del INE va a determinar las sanciones correspondientes durante su próxima sesión ordinaria. Por otra parte, precisó que de 240 personas que mostraron sus intenciones de obtener la candidatura, solo 40 cumplen con los requisitos, mientras que los restantes dimitieron. Esos 40 aspirantes aún tienen que pasar por el proceso de fiscalización para obtener la candidatura. Por cierto, el PRI denunció ante la FEPADE al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el presunto uso indebido de recursos públicos para hacer campaña electoral en favor de Ricardo Anaya. La denuncia incluye a otros funcionarios del gobierno de Chihuahua. Se anexaron pruebas testimoniales, así como los propios discursos y declaraciones de Corral, en los que consideran se evidencia que la caravana tiene fines electorales.
Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Función Pública, así como de la PGR y la FEPADE, firmaron un convenio para blindar los programas sociales y con ello evitar un mal uso durante el proceso electoral. Con ello, la Contraloría Social de la Sedesol va a vigilar, va a monitorear el correcto uso de estos recursos y que cada programa sea entregado de manera transparente a quien le corresponde. Estamos obligados a cuidar estos avances democráticos y de ahí la importancia de los esfuerzos que estamos realizando para que el proceso electoral 2018 sea un proceso ejemplar, un proceso transparente y apegado a derecho. En su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo sobre el futuro de los Dreamers. La fecha límite es el 5 de marzo. Reprochó a los demócratas no trabajar para lograr consensos y urgió a la líder de ese partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a que presione a sus compañeros para alcanzar un acuerdo. Se registró otro tiroteo en otra escuela, también en los Estados Unidos. Esto ocurrió en Los Ángeles. De acuerdo con las autoridades, 2 estudiantes resultaron lesionados cuando una de sus compañeras les disparó. La joven, de 15 años, fue arrestada y el plantel fue desalojado y cerrado. Hasta el momento se desconoce lo que motivó a esta estudiante estadounidense a disparar contra sus compañeros. La Cámara de Representantes de Arizona votó a favor de expulsar al legislador republicano Donald Schutter luego de que se comprobara que estuvo involucrado en un escándalo de acoso sexual. Una de las denuncias es la representante Michelle Ugenti, quien dijo que Schutter le había hecho comentarios sobre sus senos y propuesto encuentros sexuales en diversas ocasiones. Es el primer legislador estatal en Estados Unidos en ser expulsado de su puesto desde el inicio del movimiento contra la violencia sexual, que es este hashtag MeToo, que inició el año pasado después de ciertos escándalos, sobre todo en lo que fue Hollywood, aunque no exclusivo de esa industria cinematográfica. Así es, a partir de ese escándalo en Hollywood se abrió la cloaca en muchos sectores, en todo el mundo prácticamente. Fidel Ángel Castro Díaz Balar, hijo mayor de Fidel Castro, se suicidó a los 68 años de edad. Según los medios oficiales de Cuba, durante un tiempo él estuvo hospitalizado y desde hacía meses recibía un tratamiento por una fuerte depresión que sufría. Fidel Castro era asesor científico del Consejo de Estado de Cuba, que es el máximo órgano de gobierno de la isla, y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Este hecho ocurre a solo 15 meses de la muerte de Fidel Castro, su padre, quien murió el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años de edad. En Sapporo, Japón, se registró un incendio en una casa hogar para personas de la tercera edad. 11 de los residentes murieron, mientras que solo 5 salvaron la vida. Se desconocen las causas del fuego, pero se sospecha de las numerosas estufas de queroseno que se encontraban en el lugar para contrarrestar el frío. Vamos a nuestro primer resumen. Registro histórico en remesas, aumenta 6.6% el envío de dólares a México. El secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, se reúne hoy con el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, anunció que en el próximo ciclo escolar se distribuirán libros de texto en 22 lenguas indígenas. El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, apuesta por la educación, tecnología y oportunidades de empleo. José Antonio Meade, precandidato del PRI, reiteró su compromiso con las mujeres, dijo que nunca más deben ser víctimas de la discriminación. El exjefe de gobierno Marcelo Ebrard y el exjefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, se unieron al equipo de Andrés Manuel López Obrador. En noticias internacionales, el Congreso de Estados Unidos expulsa a un legislador por acusaciones de acoso sexual. Más adelante, el Museo Nacional de Culturas Populares celebra su tradicional Feria del Tamal.
Y en los deportes, Héctor Moreno fue presentado como nuevo refuerzo de la Real Sociedad de San Sebastián. Nos acompaña aquí en el estudio Carlos Noricumbo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Carlos, qué gusto siempre que estés con nosotros. Gracias. Buenos días, Carlos, un placer. Para hablar del primer discurso que ofreció Donald Trump a un año de su gobierno. Hay una cosa que destacan los analistas. Pues no cayó en la estridencia como había ocurrido en el pasado. Hay quienes dicen que incluso, conociendo a Trump, se vio bastante moderado ante los temas más importantes que él ha tocado desde que empezó su campaña y desde que ganó la presidencia. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que de lo que se esperaba en realidad sí fue bastante matizado en su discurso, ¿no? Hubo quien incluso llegó a considerar que el presidente anunciaría, por ejemplo, algo como la salida del Telecán para dar un golpe mediático. Sin embargo, pues nada más es un recuento de lo que ha sucedido. Ya de por sí las cosas que han sucedido son bastante estridentes, entonces creo que eso podríamos empezar ahí analizando su discurso, ¿no? En realidad hace un recuento de lo que ha sucedido en materia económica, migratoria, y sigue por el mismo camino de la continuidad desde su discurso, ¿no? De campaña. Sí. Creo que sigue exactamente en lo mismo, indicando este gran discurso de America Great Again, este discurso de América primero, ¿no? En materia económica lo menciona, hace un gran énfasis en su, por supuesto, pues hasta cierto punto su única victoria legislativa que ha sido a lo largo del año, que fue la reforma fiscal, y hace pues ahí puntos importantes llamando a que el sueño americano se cumpla, y pues intenta ser un poco conciliador hasta cierto punto con los demócratas, llamando a cierta unidad. Casi todos los presidentes estadounidenses en sus discursos de la Unión a lo largo de la historia lo han hecho. Sería extraño que no lo hiciera el propio presidente Trump. Sin embargo, a la hora de estar dando el discurso, pues sí se nota mucho, incluso él en sus movimientos, ¿no? Al momento de estar aplaudiendo, se voltea a ver a sus compañeros republicanos y dejando un poco de lado a los demócratas, que también casi en ningún momento hubo ovaciones por parte de los demócratas durante todo el discurso. Claro, sí, siempre aludiendo al nacionalismo, ¿no? Que ha sido parte esencial de su campaña. Del otro lado de la moneda, algo que me llamó mucho la atención fue el discurso de Kennedy, la tercera generación de los Kennedy, un nuevo personaje que entra, bueno, ya ha estado, pero que de forma ya más evidente, masiva, y que están construyendo una figura política. ¿Tú cómo ves a este joven demócrata? Efectivamente, Joe Kennedy es, bueno, su tío abuelo fue el presidente John F. Kennedy. Él, pues, es una figura nueva, su tercer periodo como congresista de Massachusetts. Tiene una parte importante él, y pues es una de las caras jóvenes que el Partido Demócrata puede explotar de aquí al año 2020 para competir con el presidente Trump. ¿Sabes la edad de él? Me parece que tiene 37 años. 37 años, es una persona muy joven. Carlos, también dio muchas cifras con respecto a la economía, como tú dices, y habló de que el sueño americano estaba dentro de Estados Unidos, ¿no? Así es, efectivamente. A lo que voy es a esto, falta mucho, pero se lograron ciertos avances, por ejemplo, en la cuestión del empleo. Todo esto que él da, que además viene de la administración Obama, pero se consolida con la llegada de Donald Trump, esto podría llevarnos a pensar, bueno, ¿habrá Trump para rato? Bueno, en realidad una parte, lo que más ha mencionado él, pues es la parte económica, ¿no? De llamar a este sueño americano, como bien dices. Y esta parte, efectivamente, pues hay muchos analistas también que coinciden en que el éxito económico que está actualmente viviendo Estados Unidos es un éxito del legado de la administración de Barack Obama.
podríamos todavía indicarlo un año después de la presidencia de Obama, ¿no? Sin embargo, pues también hay que reconocer que, por ejemplo, los mercados financieros sí se encuentran en altos históricos, que claro que habían venido ya desde la administración de Barack Obama, sin embargo sí se encuentran en unos puntos históricos. También es algo predecible que pues al llegar a la nueva administración los mercados estén esperando una situación como la reforma fiscal. Habla también acerca de los bonos que han anunciado muchas empresas para sus empleados con respecto a esta situación de la reforma fiscal. Sin embargo, pues hay que esperar a ver en realidad qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Si es un tema que le está dando el bolsillo de la gente, pues sí, también podríamos hablar de que sí hay ciertos motivos de que la gente podría empezar a cambiar el sentido que tiene de la opinión sobre el presidente Trump. En los discursos, sobre todo estos que son tan confeccionados, tan bien preparados, cuenta lo que se dice, pero también cuenta lo que no se dice. Y no se mencionó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hemos visto en las últimas semanas ciertos cambios en los discursos de Donald Trump, por ejemplo, un cierto acercamiento con el TPP, ¿no? Abrir la opción. El mismo Trump ha hablado de manera más favorable sobre llegar a acuerdos en el Tratado de Libre Comercio. Creo que esto también podría ser importante analizar. Efectivamente, la parte de que no dijo nada acerca de esto de los tratados comerciales, efectivamente pues es una buena señal en el sentido de que ya no está con el discurso incendiario de vamos a acabar con esto, ¿no? O sea, se esperaba que hubiera un discurso incendiario en ese sentido y sin embargo no lo hay. Eso puede ser una buena señal, sin embargo la estridencia de su discurso desde la campaña, por supuesto que puede cambiar en cualquier momento. Es un personaje muy impredecible. Sí, en ese sentido iba yo al punto del Telecán. No podemos ni cantar victoria, estar a la expectativa. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? A la expectativa pues la sexta ronda se esperaba en realidad prácticamente ya un fracaso previo a la sexta ronda. Sin embargo, pues no, si bien no hay unos avances concretos, al menos en el capítulo anticorrupción sí ya hubo un avance. Sin embargo, en los puntos más álgidos de la discusión no ha habido avances y ya pues se está esperando, incluso ya se ha llamado a que la negociación podría extenderse hasta el año 2019. Es una situación pues muy comprometedora tanto para México y para Estados Unidos por la situación electoral. Canadá pues en realidad si se extendiera también a 2019, Canadá también tendrá elecciones en ese año. Entonces sí podría ya pues extenderse, incluso llegar a un punto muerto, ¿no?, de la negociación. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Carlos Noricumbo, investigador del Gilberto Bosques del Senado, este estupendo centro de investigación en asuntos internacionales. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Está un ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, sí. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El operativo de seguridad implementado por el gobierno federal en 5 ciudades da sus primeros resultados. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, destacó los resultados del operativo que comenzó a implementarse este lunes, a través del cual se desplegaron 5,000 policías federales a diversas localidades con altos índices de violencia y delincuencia. Se ha logrado la detención de 31 personas relacionadas con la comisión de diversos delitos. Se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión en el marco de estas acciones, órdenes de aprehensión de carácter federal. Se han dado importantes aseguramientos de aparente droga, destacando aproximadamente 45 kilogramos de fenantalino.
Asimismo, se han asegurado 270 kilogramos de metanfetamina, 10 de cocaína, 440 de cristal, fueron erradicados 2 plantíos de marihuana, así como diversas armas de diferentes calibres y 16 vehículos relacionados con la comisión de algún delito, entre otras acciones. Los municipios donde se implementa el operativo federal son Tijuana en Baja California, La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cancún, Quintana Roo, Chilpancingo, Guerrero y Coatzacoalcos, Veracruz, así como algunas localidades de Jalisco, Nuevo León y Colima. Navarrete Prida afirmó que en estos lugares la incidencia de homicidios dolosos comienza a contenerse. Desde el despliegue de este operativo hasta el momento, prácticamente en estos puntos no ha sido cometido homicidio doloso alguno. El funcionario dejó claro que el despliegue de los elementos federales no pretende de ninguna manera prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas. No existen condiciones ni operativas, ni tácticas, ni estratégicas para poder pensar que se puede prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública. Alfonso Navarrete Prida informó que a finales de febrero se informará sobre los nuevos avances en el marco del mencionado operativo. Con información de Antonio López, México al Día. Ubel Mora Gallardo, el cuarto policía involucrado en la detención del estudiante de la Prepa 8 de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, acudió a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para rendir su declaración. Se entrevistó con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar a conocer el protocolo que realizaron durante la aprehensión. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida, citó a 140 mandos para revisar los métodos de detención que utilizan las autoridades aquí en la capital del país. Exigió trabajar para restablecer la confianza en la policía. Va a estar pues dura la engordadera, Pati. No sé pues si sí. ya estás, o todo México va a estar pues en esa disyuntiva, ¿no? De, pues de yo qué como... desayuno, de cuántos en el desayuno, porque es día de la calendaria. Pues yo como practico el festejo todo el año, hoy más, claro. El día de la Candelaria, el día de la Candelaria. Pues sí, ya sabe, la tamaliza. La tamaliza. Todos los mexicanos ya estamos listos. Hoy se vende más que nunca los tamales porque precisamente hoy festejamos este día. El Museo Nacional de Culturas Populares celebra su tradicional Feria del Tamal. Este año, un total de 50 productores de diversas partes del país se dan cita en el recinto de Coyoacán. Los tamales los damos a conocer como eran también de nuestros orígenes. Anteriormente se preparaban los tamales moliendo el maíz en metate y únicamente mezclándolo con vegetales, calabaza, todo tipo de productos vegetales. La variedad de este delicioso platillo de origen prehispánico es tal que rebasa la imaginación. Hay de mejillón, rana, conejo, gusano de maguey y huitlacoche, entre otros. El especial de Tlaxcala lleva chapulines y acosiles. En la Huasteca se prepara el zacahuil. Michoacán destaca por sus corundas y uchepos. Y te comes tu corunda así, como está esta. Y que bien puede ser un almuerzo completo. Y por las tardes, yo considero que una colación preferida, por lo menos de los morelianos, es el uchepo, que puede ser al estilo moreliano, que va con queso y con crema, queso cotija, crema, o el estilo apatzingán, que va con salsa, con queso y con crema. La presencia del tamal se extiende a otras regiones. En Centroamérica se pueden degustar los nacatamales. En Venezuela se consumen las hallacas y en Cuba los tayuyos. Sin embargo, la diversidad es la marca de México. Muy sorprendente, ¿eh? O sea, nunca pensé que hubiera tanta variedad de tamales, ¿sí me entiendes, no? O sea, con muchos ingredientes muy diferentes, la verdad. Nosotros solamente lo utilizamos en Navidad. Es la única fecha que el día 24 es el único día que hacemos las hallacas. Esto sí es muy de México porque la Candelaria solamente la celebran aquí. Toda clase de tamales y atoles se podrá saborear hasta el domingo 4 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Con motivo de los 3 últimos días de la exhibición de la muestra Rojo Mexicano, la Grana Cochinilla en el Arte se va a extender porque ha sido y ha tenido un éxito impresionante el horario de cierre del Museo del Palacio de Bellas Artes.
Hoy y mañana, 3 de febrero, el Palacio va a cerrar a las 21 horas, a las 9 de la noche, mientras que el domingo 4 de febrero el horario de visita se va a ampliar hasta las 11 de la noche. Se estima que cerca de 200,000 personas han disfrutado esta exposición que reúne piezas de artistas como Van Gogh, Renoir, Tintoretto y Velázquez. Muy recomendable. Hoy es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. No se pierda la conversación que tuvo mi compañero Jorge Rubio con la queridísima medallista olímpica Guadalupe González. Aquí un adelanto en los canales de televisión educativa. Yo sentía que ganábamos, sentía que no lo daba por hecho, pero yo sentía que ganábamos porque yo estaba fuerte, cerramos muy fuerte, terminamos cansadas todas, pero con esa posibilidad de que pudo ser, sí me sentía capaz, pero al final no lo pude lograr y me quedo a 2 segundos del primer lugar. Pues entrando a la meta, dije, chin, se me fue. O sea, la tuvimos muy cerca, ¿no? Y después dije, bueno, tenemos un buen segundo lugar. Se puede decir que fue un segundo lugar bien peleado. Nunca di ventaja, nunca di todo el esfuerzo, ¿no? A veces uno llega a su habitación y dice, si hubiera hecho esto, pero no hay un hubiera, porque en ese momento yo apliqué todo lo que tenía, la estrategia la mejor que pude tener en ese momento, y ya después viendo los videos analizas y aprendes, pero en ese momento satisfecha porque salió y se ganó con mucha pelea. Yo por eso siempre he dicho que crean en lo que quieran y se logra, ¿no? En mi caso fue eso, ¿no? Yo lo soñaba cada vez que veía los videos de Ana Guevara, yo los veía una, otra, y el día que estuve enfrente de Ana Guevara, igual con medalla de plata, para mí fue así de, si se pudo, lo cumplimos, y todavía vamos por más, ¿no? Yo espero todavía por más. Así es, Ana Cristina ya le tendrá más detalle de estas imágenes del planeta Marte, pero además, ¿usted qué cree? ¿Que en breve nos quedaremos ya sin efectivo? Bueno, pues Ana Cristina Olvera nos tiene esta información y más en su sección. Buenos días, Ana Cris. Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana, ya de viernes, como bien ustedes lo mencionaron. Primero que nada, saludamos como siempre a los que nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV, de Televisión Educativa, del Canal 22 y también a través de las redes sociales en Facebook Live, por supuesto. Estamos en Noticias México al Día y en Twitter en @mexaldía. Y bueno, precisamente, Omar, pues ya hemos estado hablando de la tendencia hacia las monedas electrónicas, las criptomonedas, pero mucho antes de que usemos estas monedas, pues lo que vamos a hacer es hacer más transacciones electrónicas. Y como muestra de esto, pues les comento que entre enero y septiembre del 2017 se hicieron 118.1 millones de compras online o en línea, y esto significa 43% más que el total de las transacciones realizadas en todo el año 2016. Esto según datos del Banco de México citados por Conducef. Esto quiere decir que casi se duplicó el número de compras en línea que hacen los mexicanos. Recordemos que también tiene mucho que ver la llegada de la tienda más famosa del mundo en línea, Amazon. El 55% de estas transacciones en 2017 se hicieron con tarjetas de débito, que representó 65.5 millones de pesos, y el 45% restante se hizo con crédito. Los compradores mexicanos tienen entre 18 y 34 años. Viven en las áreas urbanas o en las ciudades. Tienen empleo y se conectan la mayor parte de las veces desde su casa, según los datos de un estudio de comercio electrónico en México 2017 de la Asociación de Internet
.mx. Lo que más les gusta comprar, o lo que más nos gusta comprar a los mexicanos a través de internet, es ropa y accesorios, principalmente con casi 60% de la tendencia de las compras. Le siguen las descargas digitales, los boletos para eventos y, en tercer lugar, los viajes. Así que, pues, no cabe duda que es muy cómodo pedir algo por internet y que te llegue a tu casa sin tener que desplazarte, poder pues hacer todas las transacciones en línea, y sin duda alguna es la nueva tendencia también de los mexicanos. Así que más vale que las empresas se empiecen a concentrar en este sector. Y ahora vámonos un poco hacia el pasado, pero por supuesto con ayuda de la tecnología. Y es que los arqueólogos informaron que en Petén, Guatemala, lograron revelar con tecnología láser la extensión de las antiguas ciudades de las tierras bajas mayas, con la identificación de hasta 60,000 estructuras individuales que permiten calcular en unos 10 millones el número de personas que habitaron esta zona de Petén en Guatemala. Los resultados de este proyecto fueron dados a conocer por los investigadores Marcelo Canuto y Francisco Estrada Belli. Es así como los expertos descubrieron en las áreas de El Sots, La Corona Achiotal, Jolmul, Nachtum, Uxactum, Xultún, San Bartolo, Tikal, el Perú, Huaca y el Tintal. Los avances encontrados hasta el momento se darán a conocer por primera vez en el documental Tesoros Perdidos de los Mayas, que es un reportaje especial que se emitirá por primera vez el 11 de febrero a través de National Geographic. Así que la tecnología nos conecta con nuestro pasado. Y ahora vámonos hasta el espacio, porque el vehículo explorador Curiosity, que llegó de la NASA y que llegó a Marte en el 2012, tomó fotografías inéditas de la superficie del planeta rojo desde la cima de la cresta de Vera Rubin en el sector norte del Monte Sharp. Desde allí, a 327 metros de altura, capturó imágenes de gran parte de los 20 kilómetros que ha recorrido desde su aterrizaje en el 2012. Esta panorámica está compuesta por 16 fotos individuales tomadas hace 3 meses con un lente gran angular que está instalado en el vehículo explorador. Todas ellas fueron unidas por la NASA, quien además ajustó la tonalidad para que el color del paisaje se pueda ver con las características que tendría bajo la luz del día aquí en la Tierra. Esta es la primera vez que podemos marcar y mirar hacia atrás y ver toda la misión debajo pues, de los pies del Curiosity, los 20 kilómetros que ha recorrido este robot, por supuesto manejado por los científicos de la NASA desde la Tierra y entregándonos información invaluable sobre nuestro sistema solar y sobre ese planeta que es el destino de muchas agencias espaciales en el futuro cercano. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Anita. Y también es viernes de cine. Está listo ya Eduardo Marín para hablarnos de la película 3 anuncios por un crimen. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto saludarte siempre. Muy buenos días. Muchas gracias, Pati. Muy buenos días, Omar. Hola. Pues sí, efectivamente vamos a comentar esta película que es muy importante y que resulta obligada, 3 anuncios por un crimen, que está nominada a 7 Oscars, incluyendo Mejor Película. Es un drama sobre una mujer que, desesperada por el terrible asesinato de su hija adolescente, pues decide poner 3 anuncios espectaculares, uno tras otro, reclamando a la policía no haber encontrado a los culpables. Y el relato, pues, posee continuos giros argumentales, conserva siempre su interés, pero sobre todo traza con hondura el perfil del personaje central de esta mujer que realmente muestra interés, carácter para enfrentar las adversidades. En ese sentido, pues la película acierta, es muy eficaz como testimonio individual, pero también es una certera crónica sobre la brutalidad policíaca, sobre la ineptitud policíaca. Está muy centrada en el ámbito local de este pueblo pequeño del medio oeste estadounidense, pero cuyas implicaciones pues pueden trasladarse a diversos contextos sociales mucho más amplios. Y bueno, a las virtudes innegables de la película, pues también hay que cuestionar, yo en lo personal, que existen algunos momentos claves que no me resultaron muy convincentes, pero el balance general sí es muy positivo. Es sin duda una película cargada de intensidad,
que perdura en nuestras mentes. Esa película, yo diría, la única película que es la rival de La forma del agua para el Oscar a mejor película. Yo creo que la película de Guillermo del Toro pues es superior y creo que ganará el Oscar. Perfecto, Eduardo, mira, es que te tenemos que interrumpir. Por un crimen. Sí, Eduardo, ¿Perdón? Permíteme, vamos a ir a una pausa y vamos a concluir con este análisis que nos haces en un momento más. Vamos a una pausa, esto Perfecto, es México al aquí Día. me quedo. Sí, perfecto. Retomamos la comunicación contigo, Eduardo, para que ya nos des tu punto de vista. Dices que... Sobre todo en este momento de los Oscars. Sí, pero además dices que insuperable Guillermo del Toro. Sí. Sí, estamos ya al aire. Ah, perfecto. Sí, mire, comentaba que Tres anuncios por un crimen sin duda es una película de muchas cualidades, pero para mí es superior la película de Del Toro, La forma del agua. Tres anuncios por un crimen es la única que le podría arrebatar el Oscar a la película de Del Toro, al Oscar a mejor película, pero yo creo que sí ganará La forma del agua. Ahora, los Oscars que sí ganará tres anuncios por un crimen son los de mejor actriz estelar para Frances McDormand, que tiene una actuación sin duda intensa, brillante, y también Sam Rockwell como actor de reparto. Son los dos Oscars que creo tiene asegurados tres anuncios por un crimen de sus 7 nominaciones, y también tiene posibilidades de ganar el de guión original. Pero yo insisto, creo que La forma del agua ganará el próximo 4 de marzo el Oscar a mejor película, y seguro Guillermo del Toro ganará el Oscar a mejor director. Perfecto, coincidimos contigo. Gracias, Eduardo. Excelente fin de semana. Gracias por estas recomendaciones. Y hasta luego, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Y del séptimo arte nos vamos. ¿Qué arte es la literatura? Al primer arte, claro, ya está supuesto. definido. Muy bien, Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Confiésanos qué has estado leyendo. Bueno, confieso que he estado leyendo a un autor que es muy divertido. Es un autor que nos lleva, digamos, a la gran prosa, sí, a una tradición de la buena prosa, del buen decir, en el mejor sentido, con unas construcciones tan finas que parece que nos las está platicando. Hace 90 años nació Jorge Ibargüengoitia y murió trágicamente en un, pues hasta parece personaje de uno de sus cuentos, el que manejaba tanto la ironía. Él no quería ir a un congreso a Colombia, lo invitaron, lo pensó, insistieron y decidió ir. Estaba en Madrid, tomó el avión y se cayó. Entonces, pues ya no tuvimos a Jorge Ibargüengoitia, pero por fortuna dejó varios libros que son muy disfrutables, novelas de carácter histórico, que tienen algunos elementos históricos, pero todo visto desde un punto de vista bastante irónico, muy mordaz, muy sesgado, que nos acerca a la historia y que nos acerca también al presente nuestro. Este libro que les propongo leer se llama Instrucciones para vivir en México, y habla de temas que uno no se imagina que un gran escritor se ponga a hablar de los tacos sudados, diciendo que es la mejor tecnología mexicana que se ha hecho en muchísimo tiempo. Y lo peor es que nos convence y decimos, tiene razón, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un seguimiento de muchas cosas de este tipo y veríamos, digamos, alguna de las facetas de lo que nos identifica como mexicanos, no solamente entre nosotros, sino en el mundo. Claro. Así es, Javier. Y sin duda, la radiografía que él logró hacer de la esencia del mexicano, pues, y de la forma en que la proyectó, es francamente insuperable. Esta Instrucciones para vivir en México, la verdad que es uno de mis libros favoritos de Ibargüengoitia, porque el retrato que hace de las madres es genial. Es genial. Y el retrato que hace de los políticos bueno, insuperable. Fíjate, hablando del ingenio del mexicano, nos dice un compañero camarógrafo que hoy es día de la Candelaria y la tamaliza, ¿no? Sí, bueno, sí. Tamales de gansito. Tú dime si no eso es... es tecnología mexicana. Claro, por supuesto, ¿no? Es parte del ingenio, de la esencia de los mexicanos. Son 10,000 calorías en un bocado. No, y si haces torta de tamal de gansito, pues... No, impresionante. Pero este libro es emblemático de Ibargüengoitia, dirías tú, ¿no? Sí, totalmente. Finalmente son textos que publicó, me parece que en Excelsior, y eran, digamos, parte de la propuesta editorial,
pero él trabajaba muchísimo sus cosas. Joy Laville cuenta en las páginas iniciales, en la presentación, nos habla de ese otro Jorge Ibargüengoitia que le gustaba ver a las colegialas francesas, porque cuando vivían en París, vivían cerca de una escuela y dice que toda la mañana estaba trabajando muy duro, pero cuando las chicas salían al recreo o salían ya a su casa, Jorge Ibargüengoitia dejaba la máquina de escribir y se plantaba en la ventana a ver a las chicas pasar. O sea, siempre formas de buscar inspiración. Totalmente. Y yo le decía que le recordaba siempre al personaje de Lolita, sí, claro, viendo adolescentes que pasan por la vida, ¿no? Sí. Entonces es un autor realmente muy gozoso. ¿En dónde lo posicionas? Lamentablemente, pues como dices, ¿no? Murió muy joven, pudo haber hecho seguramente 50. mucho más obras, pero está ubicado dentro de los mejores escritores en América Latina. Sí, tenemos un problema para ¿O está muy mexicanizado? No, yo a Ibargüengoitia lo han leído amigos que tengo en Argentina o en España y les parece muy bueno, sí. Porque más allá, digamos, de las cosas locales que son luego, imagínate que nos hable de su tía Chonita de Guanajuato, uno dice a quién le importa, sí, ¿no? Claro. Pero lo presenta de tal manera que nos hace reír, nos hace reflexionar también. Y finalmente la esencia de los seres humanos es universal. Oye, ¿qué tal los pasos de López o Relámpagos de Agosto? No, pues son buenos retratos para ver justamente cómo nos acercamos a la historia y también cómo nos vemos a nosotros mismos. Desgraciadamente, Omar, tú lo pones bien. Yo creo que no hemos valorado suficientemente a personajes o a escritores como Jorge Ibargüengoitia, porque uno no se imagina que un autor como Octavio Paz hable de tacos sudados. Él hablaba de tacos sudados, él hablaba de las tortas de Armando, o sea, de esas cosas. Y si ha sobrevivido es porque su construcción literaria es bastante buena. Claro. Muchos han escrito de los tacos sudados, de los cilindreros en la calle, pero pocos permanecen porque no han construido bien literariamente su propuesta. Ibargüengoitia lo hizo. Así es. Un recuento psicológico, sociológico y todo lo que le quieras... Gastronómico y todo lo que le quieras poner del retrato que hace de los mexicanos, que hasta este momento prevalece, ¿no? Sí, bueno. Sobre todo los políticos. No, los políticos son un tema favorito de él y la burocracia. No, y cuando uno ve a la burocracia retratada por Ibargüengoitia, dice... Uno mismo se pregunta y dice, estoy teniendo el síndrome del burócrata, porque uno empieza a repetir cosas sin darse cuenta, ¿no? Así se hacen las cosas y no se hacen así. Y lo más lamentable es que lo escribió, ¿en qué época? No, bueno, tiene 50 años de haber hecho esas propuestas. Y prevalecen. Eso es lo más, lo más preocupante, a veces lamentable, pero pues ya hay que reírnos, ¿no? Sí, Octavio Paz decía que todo cronista, y él era cronista, es un moralista y tiene razón. Es un punto de vista sobre algo. Claro. Sesgado, burlón, irónico, incisivo. Es un punto de vista moral. Pero no cualquier persona arma las cosas como lo hizo él. Bueno, pues excelente recomendación siempre traerá Ibargüengoitia. Muchísimas gracias, Javier, por esta excelente postura, reflejo de la literatura. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, hoy tenemos 3 pases dobles para otro evento cultural. Se trata de la obra Cosas Raras, que se va a presentar el domingo 4 de febrero a la 1 de la tarde en la Sala Javier Villaurrutia. Si quieres obtener entradas, hay que comunicarse a estos teléfonos que aparecen en tu pantalla o a nuestro Twitter, @mexaldía. Los teléfonos los podemos decir, es el 3601-8119, repito, 3601-8119 o 3601-8118. Llámenos y pues vamos al teatro. Hay que ir. Hay que ir. También nos puede escribir @mexaldía, @TV Educativa MX, @Jorge Rubio P, ya yo los canalizo. Y tú vas. 5:30 Super Bowl, ganan las Águilas. Y en medio tiempo Justin Timberlake. Vamos al resumen. Aumento histórico en remesas al crecer 6.6% el envío de dólares a México. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, anunció que en el próximo ciclo escolar se distribuirán libros de texto en 22 lenguas indígenas.
Esta mañana Carlos Noricumbo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Efectivamente, pues es una buena señal en el sentido de que ya no está con el discurso incendiario de vamos a acabar con esto, ¿no? O sea, se esperaba que hubiera un discurso incendiario en ese sentido y sin embargo no lo hay. Eso puede ser una buena señal, sin embargo la estridencia de su discurso desde la campaña, por supuesto que puede cambiar en cualquier momento. Es un personaje muy impredecible. En noticias internacionales, tiroteo en una escuela secundaria de Los Ángeles, California, dejó 2 estudiantes heridos. La muestra Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, que se exhibe en Bellas Artes, extenderá su horario de cierre hoy y mañana. Y en los deportes, este domingo se disputará el Super Bowl número 52. Pasen un divertido, excelente fin de semana. Fue un placer informarles. Muchas actividades deportivas, culturales. Claro, Justin Timberlake. Bueno, gracias Javier Aranda, gracias a Miguel González. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Chao.